Juntos. Adelante con la agenda del día. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto conversar con René Jerez López. Él es investigador de Causa en Común, precisamente para hablar de la postura de Causa en Común sobre los recientes actos terroristas en México, donde se necesita pues una auténtica estrategia de seguridad y la construcción de capacidades civiles de inteligencia y reacción, porque no hacerlo implica una negligencia criminal. Vamos a platicar, por supuesto, de ello. René, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un gusto saludarte. Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí con nosotros, platicando una vez más. Pues encantados, René. Y bueno, sobre todo de un tema importante, lanzaron un posicionamiento, un comunicado, donde señalan, entre otras cosas, y leo rapidísimo: no es nuevo el hecho de que grupos criminales utilicen tácticas terroristas. Fue el caso del ataque ocurrido en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre, por ejemplo, de 2008, que dejó 9 muertos y más de 90 personas heridas. Es, por lo tanto, ya larga la trayectoria de violencia extrema que se ha agravado en los últimos años con intenciones claras de infundir temor en la sociedad. No puede ser otro el sentido de las masacres, del uso de explosivos para masacrar policías o soldados o civiles, de los videos con torturas, de los secuestros masivos o del asesinato de candidatos. Es inmoral ocultar esta realidad en aras de una simulación política con fines electorales. Es, en cambio, indispensable y urgente que el gobierno federal reconozca que la impunidad criminal avanza a un ritmo cada vez más acelerado y con métodos cada vez más despiadados. Son algunos de los hechos que siguen siendo, lamentablemente, René, en buena parte del territorio nacional, pues una realidad cotidiana. Así es. Es una realidad en la vida de todas y todos los mexicanos, los actos terroristas, y así lo podemos conceptualizar de una manera. Y lo digo porque tiene una larga historia, ¿no? El terrorismo o los actos terroristas en México, por definición, no son algo nuevo, no son de una administración, no son atribuibles a ningún gobierno, desde la opinión de Causa Común. Vienen sucediendo muchos años. Ha sido una manera en la que los grupos del crimen organizado han utilizado el efecto de lograr un control territorial, de emplear los terrenos en donde operan, de infundir miedo y provocar terror en la población para tratar de controlarlos a ellos también, a las instituciones policíacas, fiscalías y a todas las personas que ocupan ese territorio originalmente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el 2022 contra este año, en 2022 Causa en Común registró que existieron 27 actos terroristas en todo el año. Y con corte a junio, o sea, los primeros 6 meses de 2023, registramos hasta el momento 14 actos terroristas. Entonces, a lo que voy es tratar de, primero, el primer saque con el terrorismo no es algo culpa de un gobierno, no se le está atribuyendo a Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos. Simplemente el comunicado está encaminado a visibilizarlo, a que no olvidemos y dejemos de concientizar que sucede y sucede diario, ¿no? Últimamente, o bueno, estas últimas semanas, estos últimos meses, hemos visto varios actos terroristas que han tenido mucha cobertura mediática y por lo tanto pareciera que pues venimos a decir algo nuevo, pero no, ni nosotros ni nadie dice algo nuevo cuando nos referimos a este tipo de cosas como actos terroristas, ¿no? Sí, y bueno, la gente que nos está escuchando seguramente tendrá la duda de la definición de acto terrorista, cuando un hecho violento o un acto de violencia califica como tal, porque nos hemos habituado quizá, o a lo mejor de bote pronto, cuando escuchamos terrorismo o acto terrorismo, pues pensamos en Al Qaeda, en la yihad islámica, en el Estado Islámico y estas cuestiones que han ocurrido en Medio Oriente, o por ejemplo ataques terroristas en Estados Unidos o en España, y quizá a lo mejor no lo liguemos tanto con la violencia que se vive en México, pero efectivamente, o sea, un acto terrorista es aquel que hace un uso instrumental de la violencia para enviar un mensaje de miedo a toda la población. Ustedes en el comunicado ponen la definición, René, se define como acto terrorista quien comete el delito de terrorismo el que, utilizando sustancias tóxicas,
armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego por incendio, inundación o cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Por ejemplo, en el párrafo que leí al inicio, donde hacían mención de lo que pasó en Morelia el 15 de septiembre de 2008, por recordar que fue en plena ceremonia del grito, ¿no? Cuando el entonces gobernador perredista Leonel Godoy pues estaba ahí en el balcón y de pronto empezaron estos ataques contra la gente que estaba allí en una ceremonia cívica, patriótica importante del calendario mexicano, y fue una muestra de lo que ha venido ocurriendo ahora. ¿Qué tanto lamentablemente se ha normalizado todo esto, René? Porque luego vemos narcobloqueos o quema de vehículos para cerrar calles o quema de negocios. Todo eso es terrorismo, pero como que se asocia a una violencia criminal que, insisto, tristemente se ha casi que normalizado. Sí, en efecto, ese es el núcleo del problema, lo mencionaste, y es el punto clave el hablar de esta, o al tener esta conversación, sobre todo hablando del terrorismo ahorita. Cuando leemos la definición, ahorita que lo hiciste, pareciera que todos los actos que llevan a cabo el crimen organizado, desde que conocemos o desde que el crimen organizado existe en la vida pública de este país, muchos de ellos se encuadran en la definición de un acto terrorista. Y esto es increíble porque vemos tan ajeno a estos actos de grupos, sí, terroristas, hace unos momentos de carácter internacional, ¿no? Los hechos que suceden en otras partes del mundo. Sin embargo, dentro de nuestro país, desde hace muchos años existe una guerra activa que da una serie de actos lamentables y que se pueden considerar terroristas a todas luces, y como lo que no nada más aquellos que tenemos registrados bajo el concepto de terrorismo, pero los bloqueos de carreteras, la toma de tiendas, la quema de vehículos, el asesinato de actores políticos, el asesinato de periodistas, todos esos actos suman o abonan a la intención de generar y provocar terror en la población, que es, por concepto, el núcleo de un acto terrorista, ¿no? Solamente en este mes, no hablemos del 2008, hablemos de los últimos meses. Tenemos un coche bomba que estalla en Guanajuato y deja heridos y asesina a un guardia nacional. Tenemos coches bombas después de grupos de enfrentamientos entre grupos criminales en Jalisco. El asesinato de un activista defensor de derechos, Hipólito Mora, a través del uso de granadas de fragmentación, bombas molotov y armas de alto calibre. 16 elementos de seguridad estatal secuestrados en Chiapas. En fin, tenemos verdaderamente una serie o una lista grande de ejemplos de cómo el terrorismo se ha inmiscuido tanto en la vida de los mexicanos, que ya le es restada esa importancia que requiere a efecto de ser atendida, ¿no? Está completo todo lo que está asociado con el crimen organizado. Tenemos esta concepción que ya es impune, ¿no? Todo lo que hagan estos grupos criminales va a quedar impune, por lo tanto pierde esa atención que le tenemos que estar dando. Sí, qué pena, René, porque cuando vemos actos terroristas en otras latitudes, por ejemplo, son hechos que quedan muy marcados en la memoria, que generan mucho impacto, que marcan un parteaguas a nivel social, a nivel político, a nivel incluso cultural, de los que se hacen posteriormente documentales y remembranzas. Digo, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, claro que es algo que nos simbra a todos y que tiene otra magnitud, pero por ejemplo el 11M en España, con lo de la explosión de trenes en Atocha, el atropellamiento de civiles en las Ramblas, digo, por supuesto que no se minimiza, pero en México atrocidades de un nivel equiparable pasan todos los días. Digo, las acabas de enlistar, coches bomba, en fin. Y efectivamente, esa certeza de que todo va a quedar impune es como que, bueno, una más, mañana va a pasar otra cosa y esto se va a olvidar. Qué grave es eso, René, de verdad. Y como sociedad creo que eso nos daña, y tendríamos que tener otra reacción en torno a esto que no podemos naturalizar.
Sí, y es complicado tener esa conversación, es complicado pedir a la sociedad civil, pedir a todos y todas los mexicanos que siempre que vean, sean partícipes, testiguen o sufran, sean víctimas de un delito, denuncien, acudan a las fiscalías a denunciar, tratemos de empezar a hacer funcionar el sistema, que si bien no funciona, no habrá otra manera de hacer funcionar si no pedimos que así suceda. Entonces, creo que es complicado tener esa conversación, es complicado hacer esa solicitud, pero lamentablemente no tenemos otra vía. Lo tenemos normalizado e internalizado en nuestras vidas, además de que tenemos unas autoridades deficientes que carecen de muchos elementos para hacer frente a estos actos terroristas, y ninguna de las dos cosas va a cambiar si ninguno de los dos hace algo al respecto. Por el momento no hay una voluntad política por tratar de atender el tema, entonces la voluntad y la motivación tiene que nacer necesariamente de la sociedad civil. Creo que no hay otra manera en la que esto pueda cambiar. René, muy buenos días. Saluda Marcela Pámanes. Hay dos situaciones que pongo sobre la mesa en relación al tema. Una es las muertes masivas, 5, 6, 7 personas asesinadas de una sola vez, y pareciera que ya nos acostumbramos y ya no nos escandaliza. Eso pudiera, esas muertes masivas, considerarse prácticamente ya como una expresión muy violenta, muy llevada al extremo de la violencia. Y por otra parte, esto que luego se señala con cierta constancia de lo que sucede en ciertos estados del país, donde la narcoviolencia ha tomado de tal forma a los estados que ya se habla de narcoestados, inclusive, que es una categoría muy terrible, pero finalmente pudiera ser. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente hemos normalizado ciertos niveles de violencia y realmente tendríamos que llamar a las cosas como son, una violencia de narcoestado? Definitivamente hay que llamar las cosas por el nombre o como son, más bien, ¿no? Este tipo de conceptos como narcoestado y otros que se le atribuyen al crimen organizado para referirse a los actos que realizan, son complicados porque pues, engloban muchas cosas y pueden tener hasta cierto sesgo, ¿no? Creo que hay que llamar las cosas por el nombre que tienen. Tienen un nombre en las leyes. Si son delitos, tienen un nombre. Si son estrategias o campañas para la adquisición de terreno, también tienen un nombre, ¿no? Y por lo que decías, por ejemplo, ¿qué tan normalizada tenemos la violencia? Pues, de enero a junio de este año tenemos registradas únicamente notas periodísticas, no es un dato oficial, son aquello que reportan los periodistas en el país de lo que está sucediendo. Tenemos 226 asesinatos o masacres. 226, el año no tiene o tiene poco más de 200 días. Estamos hablando de que son masacres por día en México. Aunado a eso, a una otra serie de delitos que no tienen absolutamente nada que ver con el asesinato de 3 o más personas en un mismo acto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la mutilación, el descuartizamiento y la destrucción de cadáveres. Eso es pan de todos los días en todos los estados de la República. No hay ningún estado de México que no se libre de tener registro de uno de estos incidentes. Gente dentro de maletas, gente colgada de puentes peatonales, gente en bolsa de basura. En fin, creo que de esos, por ejemplo, tenemos registrados hasta los 30 de junio 310 casos. Entonces, ¿qué tan normalizada tenemos la violencia? Creo que ya a un punto que es casi invisible. Es una noticia más, así como es una noticia acerca de casi lo que tú me digas. En la primera plana de cualquier periódico, este tipo de actos ya ni me podría atrever a decir que no debe entrar para efectos mediáticos. La gente ya no le llama la atención a estas cifras, no le llama la atención a estos grandes números, ni estos lamentables que suceden en el país. Y pues es producto de esta concientización, de esta normalización y falta de conciencia respecto de lo que estamos viendo, estas ganas de no llamarle a las cosas por el nombre que tienen, ¿no? Sí. Muy bien, René, pues interesante el tema, siempre atentos a lo que señale Causa en Común, a sus publicaciones, a sus posturas, y bueno, continuamos por supuesto la conversación posteriormente para hablar de estos y otros temas. Muchísimas gracias, René, por haber estado con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por tenernos.
Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.